Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente aquí en nuestra edición mensual de Platicando de Inclúyeme. Pues me presento, mi nombre es Arlene Márquez, la directora general de Inclúyeme. Y pues en nuestra edición mensual de mayo estamos felices porque pues vamos a hablar de la educación inclusiva. Y qué mejor tener aquí a nuestra querida Mireya Martínez como parte de nuestras invitadas especiales de Platicando que nos pueda hablar de educación inclusiva. Me gustaría, pues bueno, bienvenida Mireya. Gracias, Arlene. Gracias. Es un gusto saber que cada vez somos más los que estamos pendientes de que verdaderamente seamos incluyentes. Entonces, muchas felicidades también por todas estas charlas que ya llevan. Muchísimas gracias a ti por permitirnos hacerte esta entrevista. Y pues bueno, quisiera hablar un poco de quién es Mireya Martínez, ¿no? Que ha sido un privilegio poder platicar previamente contigo, de conocerte en tu trabajo, que ha sido súper lindo para muchas personas y muchos niños. Y bueno, pues con más de 10 años de experiencia en la docencia, con una metodología constructivista e incluyente, buscando siempre el desarrollo integral, ha desarrollado estrategias efectivas para potenciar el aprendizaje significativo. Su formación incluye estudios en pedagogía por la UNAM, un posgrado en la Universidad de Buckingham y una trayectoria musical que la llevó al Conservatorio Nacional de Música y Escenarios como Festival Cervantino y proyectos internacionales en Nueva York y Francia, ¿cierto? Actualmente dirige un quinteto de alientos Ictus, la Academia Mireki, y está cursando una maestría de inteligencia emocional, funcionando arte, pedagogía para transformar la educación. Mi objetivo es ofrecer herramientas innovadoras a docentes y familias para mejorar la experiencia de aprendizaje en las aulas y el hogar. Pues, qué mejor, o sea, qué mejor el día de hoy para la entrevista de este mes, del mes de mayo 2025, y que bueno, que al final del día recuerden que los invitamos a que esta entrevista y las que vienen, las que se han perdido, pues la podamos escuchar aquí en nuestro canal de YouTube y Facebook. Entonces, pues importantísimo como cada invitado, como aquí el día de hoy. Pues Mireya, cuéntanos qué haces, platícanos un poco de ti, desde qué qué te lleva a todo esto. Mira, fíjate que tengo la fortuna de tener una hermana y unos hermanos gemelos. Entonces, realmente mi aventura de la inclusión empieza desde mi familia, porque mis hermanos gemelos tienen ahora diagnosticados con Asperger, pero bueno, ahora tienen 27 años, pero fue una transición de, son diferentes, son raros, no se están quietos, no pueden estar en el salón, ya no nos invitaban a las fiestas familiares porque eran muy tremendos y entonces yo vi cómo mis papás trataron de sobrellevar este asunto y dar lo mejor de sí. Mis hermanos estuvieron en 10 escuelas solo en la primaria, ¿no? De no poder encontrar ni maestros e incluso la sociedad en sí de no tenían amigos. O sea, yo vi todo ese camino tan complejo que tuvieron que pasar mis papás y mis hermanos e incluso nosotros para que fueran incluidos ahora mis hermanos, por lo menos ya ahora en la familia y bueno, poco a poco con alguno de sus compañeros. Ver cómo el bullying que vivieron pues los ha marcado. Entonces, para mí fue algo personal empezar a hablar sobre la inclusión, ¿no? Ya después en la docencia, pues teniendo esta, digamos que una habilidad que tengo yo de oler a estas personas que son diferentes porque viví con ellas muchos años, pues el tratar de ayudarles y de darles herramientas en el cual no solo no fueran herramientas de que tienen que pasar matemáticas uno y 2, ¿no? Sino que verdaderamente pudieran sentirse seguros en la vida para que les funcione estar en el mundo. Justo mis hermanos, que fue el día del autismo, hicieron una plática y decía, es que nosotros somos como marcianos, ¿no? Somos de otro mundo. Y así se sienten ellos. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer
para que estas personas que se sienten ajenos a nosotros, con sus diferencias, aceptarlos, ¿no? Porque creo que hay la línea entre tienen que ser como nosotros que estén y los aceptemos, a tienes que respetarlos como ellos son e incluirlos así, ahí ese es el parámetro de la verdadera inclusión. Mire, o sea, qué mejor que esta vivencia tan directa y que hayas tomado o sea, una estafeta de decir, quiero hacer quiero trabajar con esto que yo veo y miro de manera directa. Y Así es, porque mira, cuando te tocan las fibras así, o sea, no puedes hacer como que no pasa nada, ¿no? Yo les llevo 8 años, entonces ellos tenían 2 años y yo 10, ya veía perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? O sea, yo estuve 13 años en la misma escuela y mis hermanos a veces estaban 2 meses en una escuela y los corrían de forma muy amable porque no podían con ellos, ¿no? Y también no es echarle la culpa a los docentes, ¿no? Porque también te sobrepasa. Tú como docente estás en un aula con 25, 28, 30 niños y todos requieren de diferentes cosas y entonces también uno se satura y tienes que cumplir con los padres, con las familias, con la parte administrativa y entonces de repente también, porque también estoy en la parte de docencia, ¿no? Y tampoco es que, que el 100% de la responsabilidad sea de los docentes. Yo creo perfectamente en este triángulo de la educación que es familia, estudiante y docente. Y los tres tenemos que remar hacia el mismo lado porque con uno que vaya hacia otro lado ya no vamos a avanzar. Y desgraciadamente el que no avanza, pues son los pequeños, ¿no? Son los hijos y las hijas que andan navegando pues de forma diversa en un mundo en el que además culturalmente tiende a juzgar, ¿no? Entonces, que eso es muy complejo. y voy a tomar esto que dices, tendemos a juzgar y echar culpas, ¿no? De alguna manera. Y este triángulo que dices tan poderoso, creo que me gustaría recalcar la importancia de las familias, ¿no? Y esta mirada que tú haces, que es en la educación general, pero la mirada que tienes tan completa, ¿no? Tan completa como familia. Creo que por esto esta entrevista tan enriquecedora, ¿no? La mirada desde la familia, pero también la mirada desde la docencia, ¿sí? Y lo que Sí. creaste directamente con tus hermanos, o sea, lo hace tan enriquecido, ¿no? Y yo quisiera aquí, entonces, preguntarte, y hablabas de los retos. Creo que sí, ¿qué retos enfrentamos a nivel educativo y cómo desde lo que tú nos estás compartiendo y desde tu experiencia, que no es fácil, no es sencillo, no hablando nada más de una educación que a veces pues, se le puede llamar privilegiada, que es cuando pagas, ¿no? Que hay algunas instituciones, sino también llevarla a la educación pública. ¿A qué nos estamos enfrentando hoy día? Y digo, previo a que hablemos un poquito también de tu experiencia con tus hermanos, pero me interesa escuchar. Mira, la verdad es que creo que somos muy menospreciados los docentes ahora, ¿no? O sea, no ven como todo el panorama que se está viviendo. O sea, un docente tiene que cambiar, o sea, tiene que estar pendiente a la parte administrativa. Y esa parte administrativa a veces te puede consumir mucho más horas que poder planear qué van a aprender mañana, ¿no? Entonces, y que tienes que cumplir porque si no te corren del trabajo porque al final del día es un trabajo, ¿no? Que ya después hablaremos de si está bien o mal remunerado, pero bueno, o sea, uno está ahí para generar. Entonces, si no cumples con la parte administrativa, que no solo son las boletas, no solo son las planeaciones, ya te dijeron, ahora tienes que tener junta, o sea, es un mundo administrativo que tiene que cumplir el docente que desafortunadamente muchas veces no está vinculado con la llamada de auxilio que tenemos nosotros hacia la parte administrativa, ¿no? O sea, qué mejor que tuviéramos juntas para decir qué necesitas, cómo quieres el salón, cuántos alumnos crees que puedas tener, ¿no? O sea, porque como tú dices, en la educación, pues privilegiada, podrías tener 20,
hay salones de 15 niños, hay salones de 20, de 25, pero en la escuela pública, por ejemplo, te puedes imaginar a un adolescente con 50 compañeros en su salón y que el docente tenga que lidiar con esas 50 almas, porque yo así lo veo, ¿no? O sea, son 50 estudiantes que se están formando, que están tratando de sobrevivir, e incluso a un contexto en México violento, ¿no? Que en muchas partes ni siquiera nos imaginamos la violencia que se puede vivir en el norte del país y que tú como maestro tienes que contener, que tienes que ser psicólogo, que tienes que ser experto en matemáticas, que tienes que ser experto en llenar planeaciones y además en algún momento tener vida propia. Entonces, yo creo que un parteaguas del docente es que entre todo esto se nos va olvidando por qué decidimos ser docentes y por qué queremos sacar adelante a estas personas, entonces a estos niños, niñas, adolescentes. Y de hecho yo justo trabajo en esa parte de la emoción, de recordar que nosotros como docentes, aunque tengamos mil cosas que llenar fuera del aula, no olvidemos que son personas que sienten, que, que van a crecer y que pues van a necesitar muchas herramientas, además del conocimiento, ¿no? Y que esas herramientas sí se las podemos dar en el aula. O sea, nosotros, que yo así lo creo, como docentes, sí somos los reyes de nuestro salón. Y entonces sentirte la reina y el rey de tu salón para poder hacer esta conexión con los estudiantes y que dentro de ellos se viva esta inclusión. O sea, tienes que entender que va a ser 100 veces más trabajo, sí, porque a lo mejor a uno de tus estudiantes le vas a poner 2 más 2 y a otro le vas a poner que resuelva raíz cuadrada en tu mismo salón y en tu misma clase, ¿no? Porque de eso va una educación incluyente y que no se sienta que es tonto por ir en el 2 más 2 y no en la raíz cuadrada como todos los demás y que aún así tenemos que irlos pasando de grado, porque ya sabemos que es una realidad, en educación básica tienen que ir pasando, pero que sepas que ese 2 más 2 sí le va a servir para ir a la tienda, comprar lo que él quiera y entender que va a recibir un cambio y saber cuál es, porque esa es la finalidad, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy complejo y ahora si le avientas más especies a la pócima mágica, pues después de la pandemia tenemos todavía más cosas y más herramientas pues que indagar también nosotros como docentes. O sea, no tenemos las respuestas absolutas de nada, pero sí tenemos experiencia. Y entonces esa experiencia también creo que tiene que ser compartida con las familias y las familias también tienen que confiar nuevamente en los docentes. Y entonces así empezar a hacer otra vez este vínculo. Yo sí vi cómo mucho es de, ay, pues en la pandemia, las familias se hicieron los maestros. Y entonces, si fuera así, les tengo malas noticias. Como docentes no iría, ¿no? Porque cuando nos llegaron los estudiantes después de la pandemia, pues claro que vimos unos hoyos negros inmensos que, bueno, vamos a trabajar en ellos, punto, ¿no? Pero también no olvidarnos que amamos enseñar, que amamos estar en contacto con almas jóvenes, llenos de alegría, sí, con muchas cosas, pero podrán ser muy diferentes, pero son un alma que lo que queremos es que sean felices en la vida, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Te escucho, Mireia, y de verdad me contagia tu amor, tu pasión, esto que muestras de como docente y que sin duda definitivamente recalcas la importancia de o sea, de la docencia. Y cuando te preguntaba y planteas los retos que existen, que sí nos podemos ir a lo negativo y estar como muy, así respaldado en eso de la negatividad, dices, sí, está esto, pero ¿qué hago con lo que tengo? O sea, estás buscando la manera, que es una forma también de buscar el cómo sí, ¿no? Una manera de lograr que las cosas sucedan a pesar de las circunstancias. Y que ese es uno de los retos de la inclusión, ¿no? Como decir, a pesar de cómo le hago para. Y esto que vas ligando como que sean felices. O sea, sí, es una condición,
pero que no sea una limitación para. Las limitaciones, si ya es difícil, si ya es complicado las barreras que se tienen hacia el exterior, Ujú. ¿no? ¿Por qué tenemos que hacerlo complicado desde casa, ¿no? Sí, y sabes, por ejemplo, en casa, creo que una base muy importante es la aceptación, porque muchas veces me tocó familias de, no, es que mi hijo está bien y bueno, para mí, para empezar, el parámetro de está bien y está mal, no concuerdo con con esos parámetros que nosotros damos, ¿no? Pero es que yo veo que pone atención 10 segundos y es disperso, ¿no? No, eso será allá en la escuela porque aquí en casa no pasa eso. No, a ver, no lo decimos por juzgar, ¿no? Nosotros como docentes, claro que tenemos un parámetro para medir y decir, o sea, generalmente a esta edad ponen atención 3 minutos. Y si tu peque está poniendo atención 10 segundos, mejor apliquemos estrategias para que en casa y en la escuela estemos en el mismo rumbo, con las mismas estrategias, para que logre poner atención 11 segundos, ya no 10, ¿no? Y entonces ir caminando poco a poco, pero en esta parte de la inmediatez, del miedo a ser diferente porque tenemos miedo a ser excluidos, creo que las familias se paralizan y en esta negación el único que sale perjudicado es el peque porque se perdió de estas herramientas. Mi mamá decía, yo pues soy la primera, luego viene mi hermana Lili de en medio, los gemelos, y decía, es que si a mí alguien me hubiera dicho cuando ellos tenían 3 años que eran tan diferentes, lo hubiera apreciado muchísimo, porque desde que tuvieran 3 años hubiéramos trabajado. Pero lo que le dijeron fueron, no habla, pero si ya no habla a los 5 años, entonces sí ya vemos qué hacemos. A los 5 años, y entonces te perdiste de esos 5 años que el cerebro trabaja de forma diferente, que tienes, pues es una esponjita todavía, ¿no? Entonces dice, perdimos ese tiempo, ¿no? Ahora, yo lo que he aprendido con mis hermanos es esto que tú mencionas. Ya tenemos el no. A ellos les dijeron, no van a escribir, no van a leer, si terminan la primaria, bueno, ya va a ser con ayuda de todo mundo, ¿no? Y ahora ya son graduados, tienen la licenciatura en chefs, entonces ellos siempre me han enseñado a que siempre busquemos el cómo sí se puede. Y entonces ese es el reto que no nos debe de cansar a nosotros como docentes. O sea, la verdad sí ha sido mucho más difícil. Yo recuerdo que hace unos 8 o 9 años, en un grupo, podrías checar que había unos 2, 3 niños neurodivergentes, probablemente, en un grupo de 25. Después de la pandemia, la verdad es que se ha incrementado muchísimo el número de niños neurodivergentes, pero muchísimo, ¿eh? O sea, el doble. Entonces también para nosotros ha sido un poco paralizante porque tienes esta responsabilidad de sacarlos adelante, ¿no? Entonces decir, de 25 tengo 6 niños neurodivergentes o 7 u 8, porque también yo lo que he notado más es la atención dispersa es enorme. Entonces, ¿qué cambias? Bueno, pues te vas al diseño universal del aprendizaje, te vas a buscar todas las estrategias y dices, ok, voy a cambiar de actividad cada 3 minutos, que eso va a requerir que mi planeación me tarde 3 horas más, ¿no? Pero una vez que te enganchas y entiendes cómo hasta para ti la clase va a ser divertida, entonces ya encontraste el cómo sí, y ya encontraste cómo no va a ser tedioso porque en esos 50 minutos de tu clase que planeaste, va a funcionar, porque te vas a divertir tú, vas a aprender tú como docente y ellos también, que eso es lo que creo que hay que siempre resaltar, porque si nos enganchamos en todo lo que no se puede, pues mis hermanos no ya vivieron solos una temporada, ellos no lo hubieran logrado si nos hubiéramos quedado con el neurólogo de no van a leer, no van a escribir, con el psicólogo que decía, híjole, no van a socializar, ¿no? O sea, siempre hay que buscar las opciones. Esto no quiere decir que lo vas a hacer en 5 minutos. Esto no quiere decir que va a haber momentos en los que lloras, en los que te sientes tremendamente frustrado, en los que no ves una salida y está bien sentirlo. O sea, llora,
siéntate frustrado, siente que no puedes más. Cada quien, que en mi caso el arte es el que me ayuda a solucionar estos dilemas y que estoy segura de que si la parte artística la desarrolláramos todos un poco más, esta parte de la frustración eh, la podríamos resolver más rápido. Sigue adelante, ¿no? Ya lloraste, ya te frustraste, ya lo sacaste y ahora continúa, porque así es la vida, y digo, así la humanidad por los siglos de los siglos. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? ¿Sentado diciendo mi hijo es diferente o sentado él no tiene nada y pues lo va a lograr? O decir sí y mejor, ¿sabes qué? Busco herramientas, yo también leo, yo también le pregunto, creo en el docente, creo en los terapeutas y hagamos un equipo. Quiero resaltar esta forma de ver, de mirar las cosas, la situación desde la aceptación y tan humanizada, tan humanizada. Me quiero llevar a esto de la realidad y la aceptación de la realidad. Es decir, sí, no es fácil, sí, es complejo, eh, y cómo replanteas las cosas para continuar. Eh, Exacto. yo quisiera preguntarte, Mireya, como en este vivo ejemplo de la educación inclusiva has implementado como de una manera, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Cuál es el resultado desde tu experiencia al aplicarlo? Porque seguramente lo has visto, o sea, como algunos datos, algunas cosas como tú estás diciendo, o sea, busco la manera, claro que me frustro, busco la otra forma, y tengo que dedicarle tiempo, tengo que dedicarle momentos, estudio para que logres al final que esto sea una realidad, ¿no? Y generar las adecuaciones necesarias para que se pueda aprender, para el aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje significativo que lo... Mira, yo creo que la sonrisa de un niño de lo logré, o sea, no tiene precio, valen las 50,000 horas que te pasaste estudiando, planeando, compartiendo con colegas de qué hago con esto, o sea, lo vale. Porque esa seguridad que tú le vas dando a ellos y de entender, sí, Arlene llegó al 100 contando y yo llegué al 10, pero mi 10 es lo máximo y su 100 es su máximo y que ellos se entiendan y se sientan seguros y felices con lo que lograron, ese es el mayor pago que uno como docente puede tener. Y esa es la vitamina que uno dice, ok, valió la pena. Y de verdad, ver estos cambios en la vida de los peques, porque la verdad es que yo sí estoy muy centrada en ellos. Y porque de repente como adultos me frustra hablar con más adultos. Me frustra hablar de repente. Yo digo, pero es que, ay, ¿por qué no entienden que miran diferente y que se frustran diferente y que no están mal porque no se frustran como tú, ¿no? O sea, es que esa es la base, Y entender. perdón que te voy a interrumpir porque esto es algo que salió y a mí me hizo mucho sentido y que lo quisiera compartir, que fue una manera de comprender lo que es lo normal. Dicen, ¿qué es lo normal? Si hacemos una campana de Gauss, ¿no? Ujú, Lo normal es pues aquella pico que es mucho más alto, ¿no? sí, Y dicen, y lo que sale de la norma es como, espérenme, pues es que le hacen cortocircuito porque sale de lo normal y no te entiendo, entonces te hago a un lado, ¿no? No sé cómo hacerlo, lo hago a un lado. ¿Por qué? Porque lo que dicta la norma, lo que es normal, ujú, ¿no? ujú, Es A, B, C, D. Cuando exacto. a lo mejor llegar al mismo resultado puedes ir por A, por I, por D, ¿no? Y te hace llegar, ¿no? Entonces, qué mirada esto lo comparto porque creo que puede ayudar también a decir creemos que la norma, que está bien, que está mal, como dices, pues no es que esté bien, es que está mal, es qué es lo que te adecua según tu personalidad, según tu habilidad, según tu cualidad, según tus circunstancias. Claro, porque además el contexto es muy importante, no es lo mismo que seas hijo único,
a Ujú. que seas el quinto de 5 hijos o la primogénita, el primogénito, ¿no? O sea, todo eso, ese contexto va cambiando. Ahora imagínate que siempre te dicen, ¿no? No, si quieres que en las comidas todo esté tranquilo, no hables de política ni de religión, ¿no? Porque va a haber, o sea, imagínate a qué grado excluimos que ni siquiera podemos dialogar con alguien que tenga un pensamiento distinto al nuestro. O sea, ya no Ujú. digas que no se puede quedar quieto o que no, o que sea directo como los autistas, ¿no? O sea, no, imagínate que ni siquiera podemos respetar un pensamiento distinto al nuestro. Queremos siempre tener la razón, ¿no? O sea, ahí empieza la inclusión. Yo por eso decía, después de todos estos años, está increíble plantearnos el TDA, TDAH, está bien, pero creo que un paso antes es decir, no voy a juzgar, es decir, voy a respetar que tú seas de ese partido y yo de otro partido, que tú le vayas al Necaxa y yo le, ¿sabes? O sea, es que hasta en eso burdo no puede ser que haya gente que se pelee porque son de equipos contrarios, ¿no? Y que si metió aquí que en México es mucho el fútbol, si metió gol el equipo contrario, ya el otro es o sea, lo empiezan a juzgar de una manera que a mí me sorprende, ¿no? De decir, es que desde ahí estamos mal, porque todos nos equivocamos, ¿no? Exacto. ¿Y cómo ingresar esta educación? Mira, porque esto que comentas, que son como las bases, los mínimos indispensables, que es del respeto, ¿no? A la diferencia, el respeto a los gustos, ¿no? Pues a ti te puede gustar a lo mejor la manzana y a mí me puede gustar la sandía y tú no soportas la sandía y yo no soporto la manzana. Pero Exactamente. ¿cómo dices, cómo voy a cambiar eso? Mira, yo eh, me gusta estudiar mucho la comunicación no violenta. Y la comunicación no violenta va justo de respetar eso. Y justo estaba leyendo hace poco del enojo, ¿no? Y entonces decía, no, es que sí me enojo. Y adentro de mí digo, ay, podría decir, ay, no, pero ¿cómo se está comiendo esa pera si sabe asqueroso, no sé qué, pero por dentro? Y después, porque no se trata de que te quedes con el enojo. Se trata de que o sea, de que logres sacarlo y que entiendas que la otra persona seguramente piensa lo mismo, o sea, al revés, ¿no? Seguramente está diciendo que qué asco los niños. Entonces, puedes pensar lo peor, uy, pero cómo quisiera aventarle en la cara a esa, y después respiras y decir, pues comamos juntos, o sea, yo no voy a agarrar de tu plato y tú del mío tampoco, y a nadie le va a molestar, ¿no? Entonces, tú come de tu plato, yo como de mi plato y convivamos. Y en una de esas voy a probar y voy a entender que no estaba tan mal, ¿no? O sea, pero es muchísima práctica, o sea, Lo malo es que no nos enseñan a practicarlo. Lo malo es que creemos que en casa se enseña y realmente más bien el contexto te enseña y no haces un parteaguas de, a ver, respeta, ¿no? O sea, él quiere el traje de baño amarillo y no el verde. Respeta. Y no irnos del otro lado a no tener límites. Porque ese es otro tema, ay, súper importante. O sea, todos necesitamos límites, todos. Y seas neurodivergente o no, necesitas el límite. Ujú. Tenía una chica, una niña hermosa de 10 años, 11, no sabía amarrarse las agujetas que porque no puede con la frustración. Y entonces me tocó en la Academia Mireki de, pues no vas a entrar a tu clase de arte si no te amarras las agujetas, pero no te voy a dejar sola, ¿verdad? O sea, Ujú. respira, te voy a decir cómo, y si lo intentas 20 veces y no te sale, entonces entramos. Lo logró a la segunda vez. Pero ¿sabes qué fue lo complejo que yo dije, wow, los límites son muy importantes? Luego, es que yo tengo trastorno de no sé qué y no, y yo, ¿y? O sea, tienes que amarrarte las agujetas. Entonces, es igual tener esa precaución de etiquetarse con los diagnósticos. Ese es algo fundamental. Fundamental porque puedes justificar conductas a través de un diagnóstico que a lo mejor ni siquiera es una conducta que tienes tú, porque al final, si hay un diagnóstico, no necesariamente tienes que tener todos los elementos que te llevan a ese diagnóstico. Y entonces Exacto. es una limitación, más que ahí ya es una limitación. Es Se auto
implanta una limitación. Y ese también es algo que al final no suma, ¿no? Y ese es el tema de los diagnósticos, es decir, no, no puedes, no porque soy esto, no porque tengo esto, ay, me está pasando, te hago esto porque tengo esto, ¿no? Entonces ahí se llega a justificar una acción, una reacción, una forma de vivir de algo que ni siquiera sabemos que, o sea, no es necesariamente algo que tengas que asumir. Sí. Y fíjate que en esto de las etiquetas o sea, es muy importante también mencionar que una etiqueta también es decir, eres muy inteligente o eres una princesa. O sea, porque, ¿sabes qué ha pasado? De repente hay tanto amor hacia los peques. Es que tú eres la más inteligente. Y entonces el día que reprueba o el día que alguien le dice que no lo es, o sea, la ruptura va a ser enorme porque va a decir, ¿cómo si yo soy inteligente voy a, o sea, voy a reprobar, ¿no? O cómo, entonces la frustración va a ser mayor, que hay que cambiar incluso hasta nuestro lenguaje y decir, te felicito porque hoy de 10 preguntas contestaste 10. Te felicito porque hoy de 10 preguntas contestaste 8. Y entonces ya no estás metiendo estas etiquetas que son muy fuertes, que en teoría son positivas, pero si las dices tanto y las refuerzas tanto, el día que no lo haga o que no cumpla con ser una princesa, con estar muy bien arreglada, con parecerse una Barbie, pues te tengo noticias. O sea, la frustración, el enojo, toda esa vorágine de emociones que le van a llegar va a ser igual de fuerte que a la persona que le dices es lento, es tonto. O sea, y lo hacemos, o sea, sí es común decirlo tristemente. Hay que tener activado este radar de decir, hoy te tardaste 5 minutos y ayer 4, creo que lo puedes hacer como ayer, Mm. ¿no? No, ay, es que eres súper lento y lo Sí. decimos mucho y eso hay que tener mucha. Entonces, si nos fijamos en esas cosas pequeñas, en el momento de que alguien reciba un diagnóstico o que nosotros conozcamos a una persona que tiene un diagnóstico, es bueno, este es el diagnóstico. Quiero más bien las herramientas y quiero ver cómo funciona. Mira, aquí hay algo súper interesante. En la academia, en Mireki, como trabajamos por un proyecto que es un cortometraje, a cualquier persona neurodivergente o no, trabajar por un proyecto le entusiasma, porque ahí está la meta muy visible, ¿no? Y aquí, como utilizamos todas las artes para que se enfoquen en eso, yo les digo, a ver, este dibujo no está ni bien ni mal. Salió algo como no querías. ¿Cómo lo vas a resolver? Y entonces voy a rayarlo más para que esa línea ya sea a propósito, ¿no? Y entonces, y pueden con la frustración y entonces, ya ves, no logro. ¿Quieres otra hoja? Te presto otra hoja. Hoy cantaste desafinado, no pasa nada. Mañana ya sabes cómo escuchar para que mañana no cantes desafinado. Y cuando lo enfocas en el arte, de verdad algo mágico pasa, que Mireki es una academia incluyente, aunque no sea per se escrito Mireki, academia incluyente, ¿no? Porque creo que eso ya debe de ser un, pues una obligación. No tengo por qué decirte que Mireki es incluyente, ¿no? Ujú, Entonces, como no decimos somos incluyentes, pero es arte, nos ha llegado una cantidad de niños neurodivergentes así enorme. ujú, Creo que, y de 15 la mitad son neurodivergentes y los tenemos trabajando sin ningún tema. O sea, ponen una coreografía, graban su cortometraje, porque saben hacia dónde van, se saben no juzgados, se sabe que se permite el error, que el error es para aprender y que si te equivocas lo vuelves a hacer 10 veces, 15, 20, las que sean necesarias, pero no como un castigo, sino porque tú quieres que se vea mejor. Y es impresionante cómo el arte puede transformarte y guiar hacia esta seguridad que realmente creo que es lo que se tiene que trabajar en todos y más en los niños neurodivergentes, porque ellos les cuesta trabajo socializar, ¿no? Les cuesta trabajo adaptarse. Y justo tenía una conversación de, bueno, ¿quién se tiene que adaptar a qué? ¿No? O sea, aquí quién se tiene que adaptar. Le digo, imagínate
que las tiendas de supermercado y todas estas tuvieran niños con autismo, estuvieran ordenadas de una manera impresionante, ¿no? O sea, ya quisiéramos todos, ¿no? O que, ¿qué pasaría si todo esto, te imaginas a un mundo sin personas neurodivergentes? No habría un Einstein, no habría un Messi, no habría Macintosh, o sea, no habría Usted. exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué solo cuando vemos que alguien tiene éxito y es neurodivergente, entonces, ay, sí, qué padre? ¿Y por qué no aceptas el que está a tu lado? Porque yo te apuesto que, le decía, si nos diagnosticáramos todos, todos tendríamos algo. Sí. Entonces, hay que aceptarnos desde las diferencias. No quiero que tú te parezcas a mí, ¿no? Te respeto como eres y sé que voy a aprender de ti, que esa también es una clave muy importante. Cuando tú respetas las diferencias, empiezas a aprender, ya no juzgas, porque, o sea, lo que no cabe en mi cajita, todo lo más está mal. ¿No? Así aprendemos. Y también nosotros venimos de una educación, pues, compleja, ¿no? Diferente, con muchos retos. ¿Y qué pasa si vas creciendo esa cajita y vas entendiendo más estos comportamientos que en teoría nos alejan, pero nos acercan? Mis hermanas hace poco me decían, mire, ya es que yo no sé por qué dicen que los niños autistas no socializamos si yo sí hago la plática con la gente y la gente es la que no quiere ser mi amiga. Entonces, ¿por qué no pensamos así, no? O sea, por eso yo creo, yo platicaba, bueno, digamos, que sí es muy importante como docentes tener diferentes estrategias para que aprendan visuales, auditivas, kinestésicas, sí, y hacer centros y que vayan cambiándose. Sí, sí, es muy importante y son, pues yo creo que ahora ya es un obligado. O sea, ya todos los docentes deberíamos de enseñar con DUA, definitivo. Ujú. Pero además no se nos tiene que olvidar que es el corazón. O sea, es el corazón el que importa, darle estas herramientas de que se sienta querido, darle estas herramientas que emocionalmente él logre o ella logre estar bien. O sea, decir, el enojo está bien, pero ¿hacia dónde lo voy a llevar? Fíjate, y hablabas mucho el tema de la seguridad y justo ir como ir cerrando en esta parte es, hablas mucho de la seguridad, la confianza que le da el entorno a través de ellos mismos empezarse a sentir valorados y esta autodeterminación que les da el irse sintiendo seguros, ¿no? El ir tomando decisiones que le permite su entorno, ¿sí? Exacto. Y, y, y voy a decir, la educación inclusiva y escuchándote el día de hoy en nuestro Platicando con Fundación Inclúyeme, que te escuchaba es- y vuelvo a repetir esto como nosotros trabajamos con base a derechos, ¿no? Y o sea, respetarnos como seres humanos, hacernos valer por derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, que vivimos, que tenemos necesidades, ¿no? Y lo acompaña, porque yo creo que por eso tan maravilloso el trabajo que haces, yo te lo digo, te lo reconozco, porque he sido, pues, partícipe de ver cómo lo has venido haciendo, ¿no? He visto a niños viendo cómo logran cosas, ¿no? Este, y, nos, y es valiosísimo porque es un tema humano, pero ahorita que acabas de muchísimo amor, sí, yo creo que un acompañamiento con mucho amor, con esta pasión que tú me contagias, ¿no? Irradias por lo que haces, porque tú lo has vivido, por tantas cosas que te hacen tan completa. Y mencionas el DUA. Yo sí quisiera que nos platicaras nada más un poco, como desde esta parte técnica, ¿qué es el DUA para aquellos que no lo conocen? Sí, mira, es diseño universal del aprendizaje, ¿no? Que es justo enfocarse en que nuestros alumnos sean 5, 10, 20, 30, aprenden de forma diferente. Y lo que queremos lograr es que tengan un aprendizaje significativo para que no sea solo memoria y que lo logren
traspolar a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué hacían antes? La educación tradicional es escribe, te dictamos y punto, se acabó, ¿no? Aquí el DUA lo que quiere es que a través de todas estas formas en las que nosotros podemos aprender, se cubran. Seas auditiva o no, tengas esta experiencia. Seas kinestésica o no, que kinestésico es aprender con todos los sentidos, ¿no? Que se sienta. Entonces, puedes tener, yo les decía, puedes enseñar el color azul, decir, a ver, azul, blue, azul, blue. ¿Y de qué te sirve repetirlo si de repente, que mejor te digo, de qué color es el cielo? Y entonces lo estás viendo y de repente decir, ¿sabes qué? Mira el colorante y te hice un agua de moras azules y entonces ya lo tomaste y entonces es el azul. Entonces estás llenando a través de todos los aspectos con los que puedas aprender para aprender una sola cosa. Entonces como docente, o sea, uno sí dice, no, o sea, me voy a tardar la vida entera para enseñar el primer módulo, pero no es así. O sea, es complejo al inicio porque decir, ¿cómo voy a llenar un solo objetivo con tantas formas distintas de enseñarlo, ¿no? Pero cuando ya lo empiezas a interiorizar, por ejemplo, ¿por qué a fuerzas tienen que ser letras? Pues las imágenes, digo, los egipcios utilizaban, esa era su forma de, ¿no? Y los mayas, entonces dices, ok, ¿sabes qué? Te voy a enseñar, cuando se haga yo el triángulo, quiere decir que todos sentados. Y es algo que te puedes inventar. También creo que como docente, el DUA nos da a nosotros como docentes la oportunidad de indagar y de ir hacia donde queramos junto con los estudiantes. Entonces, ya que tú tienes unas 3, ideal 4 mesas de cambio, de que van a estar aprendiendo lo mismo y tú como docente tienes que tener muy claro, voy a estar en la mesa 1 porque aquí yo voy a evaluar. Digo, al final del día vas a evaluar avances, no vas a evaluar quién está bien o quién está mal, o sea, vas a evaluar el avance de tus estudiantes, vas a crear un centro en el que estés seguro que todos los que estén en ese centro lo van a lograr, porque vas a poner un reto bajo para que ellos solitos lo logren. Y también, en mi caso, yo lo que hago es que si sé que hay alguien un poquito más alto, ahí puedan practicar el ayudar a sus compañeros, el ser incluyentes y el decir, si tú ya terminaste en este centro, tú vas y le ayudas. ¿Cómo le voy a explicar? No sé, ¿no? Esa es tu chamba, porque ya terminaste tu trabajo. Ay, creo que se te fue el... Ah, perdóname. No, no, Ah, sí. y entonces, de esta manera, tú ya vas a tener, pero tienes que tener muy claro como docente, decir, este es mi objetivo, estos van a ser mis criterios de éxito y a partir de eso, este es mi momento de enseñanza para que ustedes se puedan ir a sus centros y logren apropiarse de ese conocimiento de forma auditiva, de forma visual, de forma kinestésica y llegar al punto en que tú los puedes evaluar e incluso ellos autoevaluarse, que a mí me decían, ¿cómo un niño de 3 años se autoevalúa? Sí, sí lo logra, pero siempre y cuando tú como docente tengas muy claro cuál es ese objetivo que tienen que ellos lograr. Y entonces el DUA te ayuda a que tú también empieces a entender de formas diferentes. ¿Qué pasa si un niño solo tiene 5 minutos de atención? Pues ya lo cambiaste de centro, ¿no? Porque cada 5 minutos estás cambiando de centro y están haciendo actividades diferentes en las que ellos son los que proponen, ellos son los que indagan, les tienes que... Entonces, ¿sí es complejo? Sí. ¿Como docente es difícil? Sí. Pero solo el inicio, como todo, cuando lo vas interiorizando, va siendo más divertido, yo así lo llamo. Y un pilar muy fuerte del dúo es justo que el estudiante es el centro en todos los aspectos, en el emocional, ¿no? Entonces, decir, yo no soy el importante, yo soy la guía que les va a dar todas estas herramientas, pero él solito va a descubrir en libros para los grandes, en dibujos. Ahora, tenemos las herramientas tecnológicas que no nos deben de dar miedo. Y el DUA también dice, utiliza todas las herramientas, ¿no? Pero no vas a hacer una clase de 45 minutos viendo un video, ¿verdad? No. O sea, no nos vayamos a los extremos. No nos dé miedo la inteligencia artificial. Yo ahora soy muy feliz con la inteligencia artificial porque pues me tardo menos tiempo, me da más ideas, voy rechazo, o sea, digo ahora ya mi asistente es de no, esta actividad no es para un niño de 5 años. Entonces, sí, discúlpame,
es para de 15, ¿no? Pero la verdad es que no le tengamos miedo y los peques también ya están muy acostumbrados. Hay que poner límites, ¿no? Si quieres usar el iPad e indagar, vas a tener tu YouTube Kids, vas a poder ver estos canales, pero ¿qué aprendiste de eso? ¿Para qué lo quieres hacer? O sea, también como familias, llevar el dúo a la casa, ¿sabes? O sea, es también, eso nos llevaría a otra charla que estaría Ujú. interesante, decir cómo el DUA lo puedes implementar en casa para que vayas igual, porque en casa se aprenden muchas cosas, enseñas muchas cosas. Entonces, ¿por qué no utilizar DUA en lugar de estar, te dije que no, te dije que hicieras la cama, ¿no? O sea, así nos educaron y lo repetimos. Pero ahora que somos conscientes de tener esta herramienta, utilizarla igual tanto en el aula como en casa. Uy, ahorita que terminas de verdad de hablar y es como una sensación de querer hacer, de ya tener la siguiente charla contigo sobre el dúo que nos encantará y lo vamos a tener muy presente. Y voy a ir cerrando esta charla, nuestra entrevista número 48, aquí Platicando con nuestro podcast de Fundación Inclúyeme, este, en donde tenemos una carrera contra el tiempo, ¿no? O sea, mencionas, la carrera contra el tiempo nos hace de alguna forma chocar con lo que es, en lugar de hacer las cosas bien, es hazlo ya, ¿no? O tienes que hacerlo ahorita y tenemos que cubrir algo y entonces tienes que lograrlo ya, ¿no? Y Sí. bueno, y podemos hablar de mil cosas, pero sí lo quería mencionar. Este, y que sin duda hay formas y que ya existen, y esto que nos mencionas en la educación inclusiva, un sistema que existe, más aparte toda tu experiencia a través de tu familia, ¿no? O sea, tus hermanos, todo lo que has aprendido a través de ellos, ¿no? Y de todos los chiquitos a los que has tocado, ¿no? A través de también de Mireki, eh, dan una línea de que existe pues ya un trabajo que se empieza a hacer, ¿no? Porque quisiéramos que justo toda esta educación, no dijéramos educación inclusiva, sino que así fuera la educación, ¿no? Ya Exacto. en México. Porque efectivamente el número de neurodivergentes que ya hoy existen en el mundo, en México, en el mundo, está siendo cada vez mayor, que ya también hay retos socioemocionales, ¿no? Y otro tipo de situaciones y circunstancias que empiezan a ser limitativas ante ¿no? Ante un bienestar, una felicidad, que esto, te hablabas de ver a personas felices sintiéndose seguros, ¿no? Reforzando su autoestima. Y pues bueno, no sé si quieras decir algo más antes de cerrar nuestra charla, que me quedo con ganas de más. Seguramente nuestros escuchas también. Mira, creo que yo sí haría un llamado, es un llamado a la acción de ser incluyente no porque conozcas a alguien o no neurodivergente, ¿no? O sea, es más, empieza a incluirte a ti, deja de juzgarte, decir si eres bueno, si eres malo, date esta oportunidad de mirar con ojos diferentes y empieza a aceptar al otro, ¿no? Acepta tus diferencias para poder aceptar las diferencias del otro y entonces, sin importar diagnósticos, sin decir, pues yo creo que hasta todos en algún momento decimos, ay, me siento rara aquí, ¿no? O sea, no, bueno, ahora imagínatelo así, 24 por 24, porque sí lo sienten los niños neurodivergentes, ¿no? Entonces, la empatía va más allá de ponte en el lugar del otro, o sea, la empatía va en el respeto al otro, porque no voy a poder estar en tus zapatos al 100, ¿no? Pero sí voy a poder respetar que tú te sientas triste y no entenderlo, pero aceptarlo más bien, es eso, es la aceptación de que el otro es diferente y que a partir de esa aceptación lo respetes. Entonces empieza ya, o sea, las oportunidades para no juzgar y para aceptar al otro las tenemos todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, les pido que por favor no se juzguen, no juzguen a los demás y que a partir de eso puedan entender lo que es el respeto y la empatía real, ¿no? Y háganlo ya,
porque como dices, o sea, o sea, el reloj no se detiene. Y, y cada vez somos más las personas que queremos incluir, que eso también es una realidad y me da muchísimo gusto, pero no es suficiente, no es suficiente. O sea, necesitamos más personas que estén dispuestas a aceptar las diferencias y que no les cause conflicto. Y ya hay herramientas, o sea, como esta, ¿no? Es una charla que se va a poder lanzar y es una herramienta de decir, ay, si me hace sentido, pues voy a buscar a la Fundación Inclúyeme, ¿no? O sea, porque ahí hay algo que me sonó. Cada vez hacemos redes de apoyo más grandes. Yo hago una charla justo una vez al mes, una red de apoyo de, a ver, cada vez somos más, ¿no? Pero no es suficiente. Y empieza en tu casa, ya. No juzgues y hazlo ya. Así es. No, exactamente. Primero empieza en tu casa buscando, viendo al de al lado que a veces somos en esta parte de intolerancia, ¿no? Digo, nos quedamos con estas palabras, Mireya, de verdad, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ¿no? Es para que puedas compartir a través de nuestro espacio, platicando y pues, sin duda nos quedaremos con ganas de más y te invitaremos para nuestras siguientes sesiones, nuestras siguientes entrevistas. Y pues Perfecto. muchísimas gracias, Mireya, de verdad, de verdad, por parte de Fundación Inclúyeme. Y pues a todos nuestros amigos que nos están escuchando, nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes, ¿no? Esta entrevista va a pasar por nuestro canal de YouTube y Facebook, así que por favor, para que no se pierdan como esta gran charla que acabamos de tener el día de hoy, todas las que hemos tenido con anterioridad. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo la siguiente ocasión. Un abrazo. Gracias, abrazo a todos. Bye.